habría que precisar. Durante ese operativo no se utilizó ninguna bala de goma, eso es totalmente falso, está totalmente demostrado, y además habría que agregar que una bala de goma no hubiera causado la lesión que presentó el menor. Es decir, ¿no se utilizan en los operativos, en este tipo de operativos, balas de goma en el Estado de Puebla? En el Estado de Puebla no, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado nunca ha adquirido ese tipo de equipos. Esos equipos solo se pueden adquirir a través de la Sedena. Ya se solicitó la información a Sedena y ha confirmado qué es lo que se ha comprado, digamos, como instrumental disuasivo, más no así balas de goma. A ver, si le parece bien ubicarnos en el desarrollo de los hechos que derivan en eso. Estamos hablando del 9 de julio. Estamos hablando de un bloqueo en la autopista Atlisco-Puebla, de pobladores de San Bernardino, Chalchihuapán, que hacen este bloqueo, hasta donde yo entiendo, en solicitud de que se restablezca en su localidad un registro civil. Así es, hubo una modificación a la Constitución del Estado, a las leyes, en donde se concentraron ciertas facultades en las presidencias municipales, no en las juntas auxiliares, porque había un manejo irregular en el otorgamiento de las actas del registro civil, se han generado muchos problemas a la ciudadanía, y entonces se decidió establecer un control como corresponde. Esto ha generado algunas protestas, no son las únicas que se han presentado, se ha dialogado con los presidentes de las juntas auxiliares, se han establecido mecanismos de coordinación que permitan resolver este tema. Sin embargo, ha habido algunos grupos inconformes que han continuado con algunas protestas. ¿Qué es el caso de San Bernardino? Que fue el caso del San Bernardino, pero con características muy peculiares. En este caso se bloquea la autopista, se presenta la Policía Estatal para poder abrir la vialidad. Durante 3 horas aproximadamente se establece diálogo con los pobladores que estaban ahí. Finalmente se abre la autopista a través de una marcha disuasiva que inicia la Policía Estatal. Se accede, digamos, no hubo mayor problema en ese primer momento, pero cuando la Policía Estatal empieza a marchar, un grupo de personas reducido, que está perfectamente identificado en los videos, que además los tienen los medios informativos, ya tenía preparadas una serie de piedras y rocas con las que agrede inmediatamente a la Policía Estatal. Ese pequeño grupo, porque era un grupo pequeño en ese momento, se concentra, son agredidos, tenemos los primeros policías lesionados. ¿Cuántos finalmente? Bueno, al final fueron 48. Okay. En ese primer incidente son aproximadamente 4. Pero se logra abrir la autopista. Después de esa primera agresión, se logra abrir la autopista, empiezan a circular los vehículos sobre la misma. Hay un puente que comunica 2 poblaciones y atraviesa la autopista Atlisco. Había personas colocadas sobre el puente que están arrojando objetos también sobre los vehículos. Entonces otro grupo de la policía decide tomar el control de esa fracción del puente para evitar daños o lesiones a los conductores que van pasando por debajo. En ese momento el mismo grupo de personas que había iniciado la agresión comienza a arrojar objetos, piedras y bombas molotov hacia la policía que tiene el control del puente, y ahí es donde se dan básicamente 2 confrontaciones serias. Al final la Policía Estatal es rodeada por ambos lados del puente por estos grupos, atacada con cohetones, con bombas molotov, con rocas, etcétera. La confrontación dura varios minutos hasta que la Policía Estatal es desalojada del puente. ¿Desalojada por quién? Por estos grupos. Como fue cercada, digamos, ellos simplemente se protegen con sus escudos antibotines. Y finalmente se repliegan. Se repliegan, en fin, y son retirados del puente. Y estos grupos logran tomar el puente. Ahí es el momento en el que el menor resulta lesionado. Ya tenemos perfectamente establecidas las horas y lo que está sucediendo. El menor no estaba en esa confrontación. No, entiendo que él venía de la escuela, ¿no? No, bueno, eso no es correcto. Eso se ha manejado en algunas declaraciones, pero no es verídico. El menor incluso estuvo
al inicio de la protesta ahí presente. Él estaba participando pues en la protesta. Sí, yo ahí quiero dejar algo muy claro. En los videos, que además hay una amplitud de videos que nos permiten reconstruir todo el evento, identificamos dos grupos. Un grupo de pobladores que están protestando, que se están manifestando. Que sí son de San Bernardino. Que sí son de ahí, obviamente, y de algunas poblaciones vecinas. Hay gente de la tercera edad, hay niños, incluso hay niños en brazos, etcétera. Y un grupo que es el que agrede a la policía, que son muchachos jóvenes que se cubren el rostro con pañoletas, etcétera, de camiseta o con el dorso descubierto, que básicamente son los que provocan todo esto. Ese grupo de jóvenes, etcétera, son los que participan durante todo el evento, tanto llamando a la gente, etcétera, y provocando la agresión, y desde luego ellos también agrediendo. Mucha gente permanece simplemente como espectadora a ver lo que está sucediendo y ver cómo esta gente ataca a la policía, etcétera, y pero son dos grupos distintos. Lo distingo porque no todos los que estaban ahí o los que participaron en la manifestación, en la protesta, realizaron actos de esta naturaleza de violencia. Ajá, correcto. Entonces, bueno, logran desalojar, nos dice usted, procurador, a los policías estatales, y luego, ¿qué sigue? Sí, tienes ahí ubicado un punto de edición, ¿no? Empiezo otra vez, logran desalojar y, ¿no? Lo dejo aún grabando el teléfono, para que quede en el mismo archivo. Sí, una disculpa. Ok, vamos a retomar. Lo comunico con Raúl. Gracias. ¿Listo? Se nos cortó, Víctor. Sí, así es. A ver, entonces yo voy a retomar y voy a volver a preguntarte, procurador, logran, desalojan a la policía estatal, y luego, ¿qué sigue? Y ahí retomamos, ¿te parece? Me parece. Órale. Procurador, entonces, ¿logran estos grupos, desalojar del puente a la policía estatal, y luego qué sigue? Bueno, finalmente, después de que se desaloja la policía estatal del puente, las cosas se tranquilizan y más adelante se vuelve a abrir la circulación de la autopista y termina todo. Bien, a mí me llama la atención, nos dices esta precisión de que el joven hoy fallecido, estaba participando pues en las protestas, pero me llama la atención otro video de los muchos que nos dice que hay, en el que se ve otra persona que presenta en el lado derecho del rostro, poco arriba de la mandíbula, una perforación circular. Sí, he visto esa imagen, sin embargo no tenemos la declaración de esta persona. Fue atendida en un hospital, nosotros acudimos a tomarle la declaración, a iniciar una averiguación previa, dimos fe de lo que se pudo observar, sin embargo no quiso presentar ningún tipo de declaración, ni mucho menos, por lo tanto no tenemos claridad de en qué momento ocurrió. Hemos analizado los videos, tenemos idea de que fue en la primera parte de la confrontación, sin embargo sí sería necesaria su declaración para poder establecer con precisión qué fue lo que pasó y dónde se encontraba, para saber qué pudo haberlo lesionado. Ahora, la policía reaccionó, no se quedó nada más defendiéndose de los cuetones y las piedras que nos dicen, ¿no? La policía reacciona en el momento en que es agredida, desde luego lanzando los gases lacrimógenos, para dispersar a los grupos que estaban atacándola.
En el puente prácticamente la policía se protege con los escudos porque era atacada por los dos frentes, y sí lanza también gases lacrimógenos, en fin, para poder controlar un poco la situación que se estaba presentando. Hagamos el recuento de que hubo 48 policías estatales lesionados, una mujer por un cohetón que le rompió el casco, perdió el oído, una mujer policía, otro policía estuvo a punto de fallecer, incluso los pobladores lo habían dado por muerto y por eso lo entregan al final porque lo habían retenido. En fin, el saldo creo que es por supuesto muy lamentable y desde luego tenemos al menor fallecido. Aquí lo importante ¿No hubo lesionados por parte de los civiles, digámoslo así? Se mencionan varios lesionados. Nosotros solo tenemos el registro de la persona que fue atendida por la lesión en la cara, en el rostro, y tenemos otra persona que fue atendida por la contusión de una piedra. Nada más, no tenemos registro de más lesionados. En el caso del menor, se hicieron, supongo, periciales que llevan algunas conclusiones, ¿nos las puede comentar? Así es, bueno, diría yo, primero logramos establecer exactamente qué sucedió y en dónde se encontraba cada grupo y qué estaba pasando en determinados momentos para poder determinar en el menor en qué momento fue lesionado y también de qué forma pudo resultar con lamentables lesiones. Lo que hemos podido establecer es que el menor, al momento en el que es lesionado, él se encontraba ya junto a unos campos de cultivo, en donde había otras personas observando lo que estaba sucediendo a distancia sobre el puente. El puente además tiene un enrejado que cubre los dos lados, digamos, los dos bordes del puente, y de pronto sabemos que es lesionado. Tenemos una imagen videográfica en donde el menor incluso se lleva la mano a la cabeza, etcétera. No se presenta el video, quienes subieron este video, que evidentemente es gente que estaba ahí, no se presenta el momento en el que es lesionado, sino a partir de que ya está lesionado. Exacto. Lo cual es importante porque si existe ese video, pues eso nos podría dar perfectamente muestra de con qué fue lesionado, etcétera. Sin embargo, no se presenta esa parte. Nosotros hemos hecho ya la reconstrucción de en dónde se encontraban los ángulos de visión que había. Él estaba junto a una barda y a unas milpas. Nosotros ya ubicamos el lugar con precisión con pruebas químicas de Blue Star, que es un reactivo que nos permite ubicar sangre. También tenemos el video que nos da referencia para poder determinar con precisión el lugar, y con base en ello y equipos periciales que tenemos, hemos reconstruido un poco el escenario para establecer, digamos, dirección de objetos, en fin, o qué alcances, distancias, etcétera. Con eso nosotros hemos establecido que el menor estaba prácticamente cercano y en dirección hacia donde se estaban lanzando los cuetones. ¿Quién estaba lanzando los cuetones? Un grupo de gente, digamos, que estaba agrediendo a la policía que estaba sobre el puente. Okay. Este es el momento en el que la policía está cercada arriba del puente. Hay una imagen, digamos, que corresponde a los minutos en que calculamos el menor fue lesionado, en donde el escallamiento de cuetones es permanente, o sea, digamos, es la parte más álgida del escallamiento de cuetones. Obviamente, el tipo de lesión que presenta es una lesión característica a onda expansiva por una explosión, porque hay desprendimiento de hueso. Esto lo declara la mamá cuando ingresa el menor al hospital. El médico que atiende al menor y que trata de inmediatamente de operarlo, etcétera, someterlo a la intervención quirúrgica, el neurólogo, él mismo en su historia clínica, que es la que inicia con el registro del ingreso del paciente, establece que en su opinión es una lesión de esta naturaleza. Y al final él dice que lo confirma porque platica con la mamá cuando le informa del estado de gravedad del menor y le pregunta a la mamá qué fue lo que pasó, y la mamá le da esta narrativa. ¿Y la mamá qué declara? ¿Qué es lo que declara la mamá? La mamá declara que venía con su hijo sobre unos campos que llevaban alimentos, no precisa dónde, dice al campo, y que en eso estaban detonando cuetones y que uno de estos cuetones alcanzó a su hijo y lo lesionó. Esa es la declaración de la mamá.
Así es, y está videograbada y también ha sido del dominio público. Nosotros también la grabamos, esa no se ha dado a conocer porque es parte de la averiguación, pero sí tenemos la declaración obviamente emitida por la madre. En las pruebas periciales hemos hecho obviamente una reproducción pericial de los distintos objetos que se utilizaron durante todo el evento para establecer qué tipo de lesiones pueden provocar cada uno de estos objetos en función de la distancia y de si se detonaran, por ejemplo, los gases en contra de una persona a ciertas distancias, y con base en ello hemos podido determinar con mucha claridad el tipo de lesiones que se presentarían en cada caso. Y ninguno corresponde a las que presentó el menor, salvo la explosión de un cuetón, que por supuesto que ya hicimos esa reproducción de pruebas. Bien, hay versiones periodísticas que sugieren o afirman que la mamá fue presionada para hacer esa declaración. La verdad es que no, repito, incluso se lo dice al médico cuando ingresa su hijo. El Ministerio Público que le toma la primera declaración es el Ministerio Público que se presenta al hospital simplemente para hacer constar el ingreso del menor al hospital. Después sí sabemos que cambia la versión. Aquí desafortunadamente ha habido pues muchos factores que han influenciado no solo en lo que se dice, lo que se opina, sino en tratar de presentar una imagen que creemos no solo que se está aprovechando, sino a lo mejor que había una intencionalidad en generar todo esto, que hubiera una planeación previa, pues para generar algún capital político. Pero a nosotros no nos corresponde, a mí me corresponde simplemente informar los hallazgos de la averiguación. Desde luego que respetamos, y a la mamá del joven la tomamos como una víctima, le hemos ofrecido todo el apoyo de atención a víctimas que se requiere, le ofrecimos todo el apoyo para el sepelio del menor. No ha sido aceptado, lo quiero aclarar, no hemos tenido mayor participación porque no ha habido esa disposición y no ha habido prácticamente ningún acercamiento. Sin embargo, bueno, a nosotros nos corresponderá seguir adelante con las investigaciones y seguir ofreciendo los servicios que corresponden a la víctima, porque evidentemente estamos frente a la pérdida de una vida. Procurador, esto se da en el contexto, y quizás también por eso lo potencia, digo, sin minimizar la pérdida de una vida humana, que es lamentable y muy grave, ¿no? Pero esto se da en el contexto de esta legislación aprobada en el Estado de Puebla, que se ha dado en llamar la ley Bala, y que se aprueba, hasta donde yo tengo entendido, justamente en mayo pasado. Así es, y la preocupación, digamos, esta ley era una ley de derechos humanos y limitación del uso de la fuerza, del uso de la fuerza legítima, que más que autorizar el uso de la fuerza, lo que hacía era precisamente limitar y regular en qué casos extraordinarios y bajo qué condiciones la policía puede actuar ejerciendo la fuerza. Es decir, antes de esta ley, ¿los cuerpos policíacos, por ejemplo, estaban autorizados para disparar armas de fuego? No, digamos, la ley y el Código Penal, que se dice que se aplica, no autorizaría eso, salvo en condiciones extremas de legítima defensa. En fin, o sea, el marco jurídico normativo ya existe. Lo que puede o no puede hacer la policía, eso lo va a determinar el Código Penal, si hay un abuso o un uso excesivo de la fuerza. Pero muchas veces el policía no sabe cómo reaccionar. Hemos tenido casos en que la policía no sabe si debe hacer esto o debe hacer lo otro, porque no sabe si lo van a acusar o si es lo correcto o no. Entonces, lo que normalmente se hace se establecen protocolos de actuación, pero esos protocolos de actuación son de naturaleza interna. Obviamente hay protocolos incluso internacionales. Entonces, lo que se buscó con esta ley es esos protocolos de actuación que corresponden a los protocolos internacionales aprobados por la ONU y por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, llevarlo a una ley para darle mucho más transparencia y claridad. Sin embargo, se generó una polémica, le pusieron el título, el mote de la ley Bala, la ley Bala, sí, cuando nunca autoriza, al contrario, prohíbe el uso de ese tipo de armas de fuego, etcétera, en cualquier protesta o manifestación. Entonces, pero se le puso ese calificativo y entonces se generó toda una polémica. Creemos, y esa es una hipótesis que tenemos, que ante
todo el entorno que generó esta ley, pues a lo mejor lo que se quiso poner a prueba la reacción de la policía con todo esto que digo, que incluso estaba preparado, pues un poco, no sé, como viendo a ver qué se generaba a través de la actuación de la policía. La policía actuó en una manifestación que se torna violenta y agresiva, como debe actuar cualquier policía, exista o no una normatividad que regule esa situación. Sin usar armas de fuego, que por supuesto que no se utilizaron, ninguna. Y no se utilizaron balas de goma, porque aquí no se utilizan otros instrumentos disuasivos, pero las balas de goma no hubieran generado la lesión que presentó el menor, pero no se utilizaron. Están todos los videos, que hay un material muy amplio, son muchas decenas de horas de video lo que se puede analizar, y en ninguna se observa la detonación de una sola bala de goma. Se observa, sí, el lanzamiento de gases lacrimógenos. Así es, gases lacrimógenos a través de dos lanzaderas, una múltiple y una sencilla, que son las que se ven en los videos y han sido presentadas, y además es un instrumental que sí nos fue proporcionado por la defensa en las adquisiciones que se han hecho. Ahora, por lo que yo pude ver del contenido de esta ley de derechos humanos y que también considera o especifica la manera en que debe darse el uso legítimo de la fuerza, si hay una precisión, procurador, dígame si estoy mal o no, en la que se dice que podrá usarse el arma de fuego cuando esté en peligro la vida del propio agente de la seguridad pública, del propio policía o de terceros. ¿Sí lo dice? La utilización de cualquier arma, en fin, siempre será en función, obviamente, de la situación que se presenta y del riesgo de perder la vida que pudiera tener una persona. Correcto. Que eso se conoce como la legítima defensa, y eso está regulado en el Código Penal. Correcto. Evidentemente, cuando se dan este tipo de manifestaciones y la autoridad participa en grupos amplios y complejos, es mucho más difícil, por eso se limita y se establece, no puedes ir armado, no puedes utilizar armas, en fin, porque se puede salir de control. Entonces, normalmente lo que se hace es limitar. Pero si una persona está a punto de perder la vida o corre peligro de perder la vida, por supuesto que puede actuar en legítima defensa, y eso lo prevé el Código Penal. Pero la intención de esa ley no era establecer esos principios en el sentido positivo de qué se puede hacer, sino limitar y decir solo en casos excepcionales, cuando se den circunstancias, y siempre de manera proporcional, etcétera, se puede ir graduando el uso de la fuerza. Y bueno, obviamente en respuesta de lo que se está presentando en el momento en particular. Hasta donde vamos ahora, entiendo que hay un proyecto de decreto enviado por el gobierno del Estado de Puebla al Congreso del Estado para abrogar y, en su caso, mejorar o hacerle modificaciones a esta reglamentación. ¿Esto es así? Así es correcto. Se presentó una iniciativa por parte del gobernador del Estado en función de toda esta polémica que había generado esta ley y el estigma que se le había dado con el calificativo de la ley Bala, para que sea el Congreso el que en una discusión amplia, en una discusión parlamentaria, establezca cuáles son los principios que deben regir la actuación de la policía en este tipo de situaciones, en donde pues siempre hay protestas, manifestaciones, y la policía no interviene. En Puebla tenemos protestas y manifestaciones, en fin, todos los días, como en todos los estados de la República Mexicana, y no pasa absolutamente nada. Lo que no se puede hacer es cometer delitos sobre pretexto de una manifestación o lesionar a terceros. En este caso, hubo también civiles lesionados por toda esta situación, digamos, en la primera confrontación, lesionados, por ejemplo, camarógrafos de algún medio televisivo, etcétera, que también fueron atacados por estos sujetos que nosotros creemos que estaban preparados para generar esa, pues yo no diría una provocación, sino generar esa reacción de la policía, ¿no? ¿Cómo lograr, y esto se lo pregunto para finalizar la entrevista, procurador, cómo lograr conciliar el que a todos nos quede claro que todos tenemos el derecho de
de manifestarnos, de expresar nuestra protesta, pero por otro lado también existe la necesidad de contrarrestar el embate de grupos violentos que van precisamente a eso, a violentar. Pues yo creo que es muy claro, cuando hay el ejercicio de esa violencia, cuando se están cometiendo delitos, cuando hay esa intencionalidad, la policía tiene que actuar, y el Estado de Derecho tiene que prevalecer, porque si no sería el caos. Aquí lo más lamentable de todo es que la policía, en estos casos muchas veces arriesga su vida para evitar que otras personas sean dañadas por estos grupos que a lo mejor tienen esa intencionalidad. No todos, yo no estoy incluyendo en esto a todos los que participan en una manifestación, y mucho menos, sino a esos que van con la intención de generar daño y que incluso muchas veces puede uno suponer que hasta son contratados para ello, y que van exprofeso a eso. Digamos, el que la policía que pone en juego su vida, en fin, que resultan lesionados, que pueden perder el oído, que pueden perder incluso la vida, y después de todo esto, además, simplemente se les descalifica y no hay ninguna aceptación de la posibilidad de que ellos no causaron una lesión, como por ejemplo en este caso. Es evidente que se utilizaron explosivos. Cualquiera que vea los videos ve que están utilizando explosivos a través de estos cuetones para agredir a la policía, que se los dirigen con lanzadores también de cuetones hacia los policías para... Sí, hacia blancos específicos, sí. Y lo único que cuestionamos es que seguramente fue una ley goma que no se utilizó en el evento, el que lesionó al menor, cuando la lesión corresponde precisamente a esos explosivos que utilizaron y de los que hay evidencias múltiples de la utilización de esos explosivos. Bien, procurador, pues yo de verdad le agradezco muchísimo la oportunidad de esta entrevista y la posibilidad de clarificar las cosas en torno a este acontecimiento. Al contrario, Raúl, yo le agradezco a usted. Muchas gracias, procurador Carrancá. Muy buenos días. Buenos días. Hasta pronto. El procurador de Puebla, Víctor Carrancá Burguet, bueno, pues hablando precisamente sobre la investigación de estos hechos, lamentables hechos, pues, Raúl, ocurridos en Puebla. Raúl, perdón, vamos a despedir otra vez porque se metió cuando él colgó. Ok, ¿vale? ok. Y si quieres, de una vez te hago el... El de vamos a un corte y ya estamos de regreso. Es que hay que colgar. Yo decía yo. Creí que se estaba metiendo algo a la consola. Pues ahí están los puntos de vista del procurador de Puebla, Víctor Carrancá Burguet, a propósito de estos hechos lamentables que se dan después de este enfrentamiento en el bloqueo de la autopista Atlixco-Puebla. Ahí están hechos derivados de peritajes contrapuestos pues a lo que las víctimas de este asunto han planteado, para que tenga usted un panorama amplio de lo ocurrido. Yo le agradezco muchísimo el favor, su atención y compañía, y lo espero en el próximo Todo se aclara. Hasta entonces, gracias, pásela muy bien. Muy bien.